Francisco Toaja, candidato del Partido Socialista a la Alcaldía de Las Cabezas, bienvenido. Muchísimas gracias por aceptar la invitación a ustedes y estar aquí con nosotros en un recorrido que vamos a hacer por esta zona del castillo, por esta zona del Ayuntamiento de Las Cabezas. Bueno, Francisco, antes que nada, nos hemos visto en la avenida Miguel Hernández. ¿Por qué elegiste ese momento para comenzar nuestro programa? Nos hemos visto en el número 20 de la avenida Miguel Hernández, que, pues donde nací, en la casa de mi abuela Encarna, conocida como Encarna de Asaura, y allí nací a manos entre mi madre, lógicamente, que es la que apretó, y la matrona Lucía Benítez, que es la segunda madre de cientos, si no miles de niños y de niñas de Las Cabezas. Bueno, un momento también muy especial, y podemos decir que de la casa que te vio nacer a tu casa en los últimos 20 años, casi 16 como alcalde. La casa en la que vivo también ahora, efectivamente, donde llevo, pues sí, 16 años como alcalde, pero estuve antes 4 años en la oposición como concejal. En la oposición, lógicamente, pues pasaba menos tiempo aquí. Ahora ya como alcalde, pues lo que hemos dicho, mi segunda casa, prácticamente. Vamos a hablar acerca de tu andadura política, pero vamos a centrarnos en los inicios de ese Francisco Toaja, también en esa infancia, en esa avenida Miguel Hernández, las casitas nuevas, como también se conocen. ¿Y qué es lo que surgía en tu casa para que, luego has sido alcalde? ¿Se hablaba de política en ese número 20? Tengo un recuerdo político del número 20, que es de mi abuela Encarna, y luego la influencia política de mi padre, que es quien me inculca ideas, pero sobre todo quien cultiva en mí quien siembra la inquietud política, aunque creo que eso también es algo que te nace a ti, pero también es quien me siembra, el sentido, la conciencia política, era la expresión que estaba buscando, la conciencia política, ¿no? Eso es cosa de mi padre, pero sí tengo un recuerdo de que mi abuela me hablaba de su marido, mi abuelo Francisco, que yo no lo conocí, porque falleció muy joven, y me hablaba de él, que él escuchaba una radio pequeñita, muy bajita, no sé qué emisora era, pero sí recuerdo que ella decía que escuchaba discursos de Fidel Castro en la radio. No sé qué emisora es, no sé, pero ella me contaba eso, y yo me acordaba de eso, pero claro, era un hombre que no tuvo tan poco tiempo, murió creo que mi abuelo con 40 años, 41 años, entonces no tuvo tiempo, creo tampoco, en aquel tiempo de tener desde luego ningún tipo de actividad. Pero imagino que todo eso está ahí, ¿no? Y con el tiempo, y lo que uno ya... Tu propio ser, tu propia conciencia, tu crianza, lo que tú vas desarrollando, pues al final ha cristalizado en esta vocación política, porque eso es la política, una vocación. Bueno, ¿y esa vocación la tienes desde pequeño o cuando eras niño soñabas con ser de otra profesión, no alcalde, sino a lo mejor soñabas con ser futbolista como yo? De niño quería ser médico. De hecho, a mí siempre me preguntaban ¿qué vas a ser de mayor? Y siempre respondía médico. Lo tenía claro, clarísimo, nunca he dado otra respuesta. Luego, ya la vida me ha llevado por otros caminos. Pero esa era mi idea, de ser médico, ¿no? Y de hecho yo creo que esa era también la ilusión de mi abuela y de mi madre. Pero al final, cogí otros estudios distintos, concretamente hice Ingeniería Técnica Agrícola, y después he tenido distintas actividades laboral también en ese campo, hasta que luego ya empecé en la función pública, que era distinto. Como te digo, la vida no es al final como tú la sueñas desde niño, pero tenía ese sueño, ser médico. Al menos, mira, como niño tenía un sueño que tampoco nadie me había dicho a mí que tuviera que serlo, ¿no? No sé de dónde me vendría esa inquietud. Desde luego no soñaba con ser alcalde, ni con ser político, ni dedicarme a la política, ni nada. Lo que sí es verdad que mis hermanos se metían conmigo y siempre, sobre todo el segundo, me decía el abogado. Me decía, tú eres el abogado, porque hablaba con mi padre de política y hablaba de cuestiones que no eran muy propias, la verdad, de un niño tampoco de aquella edad. Y ahí se apuntaba en manera desde pequeño, queriendo ser médico también sería un buen estudiante, ¿no? Sí, la verdad es que era un buen estudiante. No fui tampoco nunca un súper brillante estudiante, pero siempre fui estudiante de buenas notas, y lo que sí que era muy comedido en el esfuerzo que hacía, y responsable. O sea, responsable sobre todo, ¿no? No tenía que salir un fin de semana, pues no salía el fin de semana. Si había un examen el lunes, había examen la semana siguiente, pues no salía, estudiaba y ya está. Y me acuerdo, muchas veces los amigos venían a casa el sábado por la noche, en la puerta,
Y salía mi madre y dice, no, Francisco está estudiando. Y yo estaba dentro y no salía ni a decirle, no voy a salir. ¿No? Yo seguía dentro estudiando y ya está, ¿no? O mira, hemos pasado la semana pasada la romería de las Cabezas y me acuerdo de la romería en la que cumplí, que yo cumplo año el 27 de mayo, era plena romería. Y aquella romería me la pasé, pues mi novia entonces, que luego fue mi mujer y madre de mis 2 primeros hijos, estaba en la carroza con todos los amigos haciendo la carroza y yo no hice la carroza. Yo me quedé porque tenía exámenes, exámenes de COU en la semana siguiente, ¿no? Varios exámenes, con lo cual, y luego la selectividad y todo eso, entonces pues yo estaba en lo mío, que era estudiante. Entonces era buen estudiante porque era responsable sobre todo. Bueno, pues vamos a continuar conociéndote un poquito más cuando nos encontramos en el Rincón Malillo, también Marco incomparable, ¿no? Sí, la verdad que sí. Decías que cumples años el 27 de mayo, vaya jornada de reflexión este año, ¿no? Me la voy a pasar pensando, no sé si más en el resultado o en el resultado de los años que vamos cumpliendo ya, ¿no? Los palos que van ya cayendo, que ya son unos cuantos, pero bueno, estamos bien, estamos con ganas y animados y bueno, yo creo que es magnífico. Cumplí años precisamente las primeras elecciones que yo me presenté como candidato, el 2007, que las ganamos, cumplí años el mismo día de las elecciones, o sea, el 27 de mayo fue las elecciones y ese día, bueno, fue un buen regalo también el que me hizo el pueblo en aquel momento, o un regalo envenenado, no sé qué decirte después de unos cuantos años, ¿no? Pero no, un regalo, porque eso es lo que uno pide. Y además así, además el voto precisamente es un depósito de confianza, en realidad es un regalo, y además es un regalo prestado, ¿eh? Es una confianza que la gente te presta, y ahora tú si respondes pues te la renuevan y si no pues te la quitan tarde o temprano. Parece que la política está intrínseca en ti, en tu familia desde pequeño, pero sí. ¿Cuándo decides dedicarte plenamente a ella y bueno, intentar ser alcalde, como así lo ha sido, de las Cabezas de San Juan? Yo me implico directamente en 2002. En 2002 nace mi primer hijo, me casé en 2000, en 2002 nace Francisco y ya laboralmente también tenía ya un rumbo, ya tenía un camino empezando a hacerlo, no es que tuviera tampoco ni un trabajo fijo en aquel momento ni nada, pero sí tenía ya una línea profesional y laboral trazada, ¿no? Un camino trazado y entonces pues ya casado y con un niño pues... Entonces cuando me volvió a atacar mi padre con que te tienes que comprometer, tienes que implicarte, te tienes que afiliar al partido y tienes que ayudar. Y sobre todo él siempre me ha dicho porque todo lo que tú tienes te lo ha dado la política, ¿eh? Los estudios, las escuelas, los médicos, todo lo que tenemos, eso nos lo da a los trabajadores, a los hijos de los trabajadores y las trabajadoras, nos lo da la política. Entonces mi padre ahí siempre en eso ha sido martillo pilón y en aquel momento, pues bueno, me vino a buscar el candidato nuestro de las elecciones de 2003 y me convenció y me impliqué y fui la candidatura en el número 5 la primera vez que yo fui, en 2003. Ahí empezó 4 años a la oposición y después ya como candidato en 2007 es cuando empieza el periodo de alcaldía. Como alcalde, eres dentro de los últimos más de 40 años de democracia en las Cabezas, eres el que más tiempo lleva, todas las personas de las Cabezas te conocen, pero hoy queremos conocerte un poco más de una manera personal, conocer más ámbitos de tu vida que a lo mejor pues la gente en sus casas pues no lo saben y se lo vamos a descubrir en el día de hoy. Antes de ese 2003, cuando entras en las primeras elecciones en las listas del PSOE, ¿a qué te dedicabas? Pues en aquel momento estaba precisamente, había empezado ya a trabajar en Sevilla Siglo XXI, que era una empresa de la Diputación de Sevilla, que luego se convirtió en lo que hoy es ProDetour. Ahí es donde ya sí... después puse consolidar la plaza como personal laboral fijo y venía de trabajar, como te dije antes, estudié de perito agrícola, ingeniero técnico agrícola y venía de trabajar en algunas empresas agroindustriales de las Cabezas, la cooperativa agrícola, la desmotadora de divisas, en fin, y en lo que era mi sector y claro. Además me gustaba y estaba a gusto y me gustaba y me gusta, muchas veces lo comento, digo, no descarto cuando ya no esté en esta responsabilidad, tengo 2 opciones, volver a mi puesto de trabajo desde luego, que yo estoy en excedencia forzosa por cargo público y puedo volver en cuanto termine aquí, o incluso hacer algún reciclaje profesional y volver al sector agroindustrial que me encanta y además tiene un potencial tremendo, desde luego. Eso estaba haciendo en aquel momento, pero en aquel momento me había especializado. ¿Por qué te decía antes que tenía un rumbo trazado? Porque coincidió que yo empecé a trabajar en la Mancomunidad de Bajo Guadalquivir
haciendo unas prácticas de un curso que hice, me quedé haciendo unas prácticas allí y de las prácticas me hicieron el primer contrato. Y empecé a trabajar con el primer marco comunitario de apoyo, es decir, la primera vez que había fondos estructurales destinados a España. Y resulta que entonces en Andalucía éramos un grupo de unas 10, 20 personas máximo los que sabíamos trabajar la captación de recursos, en preparar proyectos y en gestionar proyectos financiados con los fondos europeos, ¿no? Así que ahí es verdad que coincidió en un momento en el que... Y se me daba bien también, o sea, se me daba bien. Tenemos un grupo de trabajo de 2 compañeras y un compañero y yo, y éramos 4, y me acuerdo que había quien de otras mancomunidades cuando nos juntamos, porque éramos poquita gente, y nos decían que ustedes cogéis un BOE y le hacéis así y le sacáis dinero, tío. Y es que, bueno, eso es también como todo, tiene su técnica, como toda actividad profesional, su técnica y su punto también de talento, ¿no? De ser talentoso. Y nosotros éramos muy buenos en eso, en captar recursos de la Unión Europea para proyectos, hicimos proyectos de todo tipo, así que ahí por eso ahí empecé en la gestión de recursos públicos, ¿no? Hablamos de talentos, ¿cuál es tu mayor afición? Mi afición, ahora mismo la tengo abandonadita. Mi principal afición es lo que tiene que ver con la naturaleza, los deportes que son de naturaleza, la montaña, el senderismo y todo lo que tiene que ver con actividades en la montaña. Eso me encanta, pero es verdad que lo tengo abandonado desde hace pues prácticamente 4 años. He hecho 4 cositas, pero muy abandonado porque los últimos 4 años, que nacieron sobre todo las 2 niñas, pues han sido demasiado intensos. Además, estos últimos 4 años han sido muy complicados. La pandemia en 2020 nos machacó porque nos destrozó todos los planes y nos hizo cambiar cómo usábamos el tiempo, desde luego, pero las aficiones que tienen que ver, y ahora mismo pues la afición que tengo es intentar aprovechar el tiempo libre con las niñas, con Margaret, y el poquito tiempo libre que tenemos aprovecharlo en aficiones nuevas que tienen que ver con el teatro, con los musicales, con toda la actividad cultural además que afortunadamente tenemos en las cabezas, que es mucha y sobre todo destinada para los niños. Alguno incluso me ha dicho, tío, hay muchas cosas en el teatro para los niños porque tú tienes niña, ¿no? Digo, mira, no sé si habrá influido en tener esa sensibilidad, no en mí, porque la que programa en el teatro es Margaret, y siempre de ella, desde luego, tiene esa inquietud, ¿no? El programar mucha actividad cultural para niños y para niñas. Así que ahora mismo mi mayor afición son las niñas. Eso te resumo ahí. Bueno, como padre de familia, como alcalde, el tiempo pues, es limitado. No sé si dedicas tiempo también para la literatura, para la lectura. ¿Cuál ha sido el último libro que has leído? Mira, he retomado un libro que empecé a leer en 2010. Leí prácticamente la mitad, era un buen tocho. Leí la mitad y, bueno, en aquella fecha hubo circunstancias personales en mi vida que me hicieron dejar algunas cosas, y ese libro lo dejé ahí aparcado y hace un par de meses lo he retomado. Se llama Libertad y es de Jonathan Franzen. Y la verdad es que es una novela muy, muy interesante de la vida de una persona, la vida cotidiana, pero que al final tú vas encontrando identificación, como nos pasa con muchas novelas que leemos, ¿no? Al final vas identificándote con cosas de las que lees, y esa es una novela muy, muy interesante. No es la primera vez que te hago esta pregunta, me sorprende porque hemos hablado de tantas cosas en los últimos años, pero ¿te gusta la música? ¿Cuál es tu grupo favorito, género? La verdad es que yo soy, bueno, de pop y de rock ochentero, eso porque esa es la etapa que me tocó, de mi adolescencia y mi juventud, pero es que a mí me gusta todo tipo de música. O sea, yo no soy un gran aficionado al flamenco, pero escucho flamenco y disfruto escuchando flamenco. Rock duro, heavy, grupos míticos como Ilegales, grupos como... Ay, se me ha ido Los Suaves... En fin, grupos de música de rock duro así, que me encantaba. Rosendo en la época de Leño, que estaba en el instituto, y me acuerdo el instituto, por cierto, el instituto de Lebrija, ¿no? Que yo soy de los que tenía que ir a estudiar al instituto a Lebrija, que aquí en Las Cabezas no había. Y me acuerdo unas aulas que estaban decoradas con graffiti, con murales grandes, había uno de Leño, eran todos grupos de aquella época, pero todos de rock duro. Y, en fin, pero me gusta todo, la verdad. Y voy al teatro y escucho a la banda San Salvador y me cargo un concierto completo allá disfrutándolo. O sea que afortunadamente en gustos musicales
no tengo límite ninguno. Quería que me iba a decir de Cranberries, que también es uno de estos grupos es magnífica, ¿no? Sí, Cranberries, que por cierto la vocalista, la pobre, bueno, pues apareció muerta hace poquitos años. Y me acuerdo que cuando escuché la noticia me dolió personalmente también, porque bueno, al final yo creo que los músicos, que además los músicos y los grupos que definen nuestra infancia, nuestra juventud, más que nuestra infancia, nuestra juventud, son una parte importante al final de nuestra vida y los hacemos nuestros, ¿no? Queen, por ejemplo, bueno, yo cuando falleció Freddie Mercury casi me cojo una depresión, porque es que de verdad fue algo tan dramático. Luego cuando he visto la película, hace poco, la película que han hecho de Queen, súper emocionante, porque claro, te traslada a esa época de tu juventud. Y bueno, además sirve para ver también, o darte cuenta de que todo pasa con el tiempo y que no hay que obsesionarse muchas veces con las cosas, porque al final el tiempo las va a ir sustituyendo por otras. Francisco, ¿tiene alguna manía? No, manía no. ¿Qué va? No soy una persona maniática. No tengo ninguna cosa así. Si acaso que me preocupo mucho. Me preocupo mucho porque me da miedo que las cosas salgan mal, pero yo creo que volviendo a lo mismo, ese sentido de la responsabilidad que te decía de niño, ¿no? Me asusta que algo que depende de mí, de lo que yo soy responsable, salga mal. Cuando yo no soy responsable, me produce nerviosismo el pensar que lo están haciendo mal, ¿no? Pero claro, no tengo la responsabilidad, pero cuando yo soy responsable, eso sí me da miedo. Pero manía, no tengo. Vamos a hablar acerca también ya entramos en lo que nos toca, ¿no? Que es en la campaña, que es en estas elecciones del 28 de mayo. Vamos a empezar hablando de una manera diferente, quizás pueda chocar un poco, pero ¿con quién te tomaría una cerveza o un refresco de los candidatos que se presentan? Con todos, y con todas, que hay una candidata también, con todo. De verdad que no tendría ningún Álvaro, una persona con la que tengo una buena relación. No tengo, me he tomado alguna allí en lo suyo, en lo de Currito Gómez, ¿no? Hemos coincidido, incluso alguna vez después de un pleno, y me ha invitado a una cerveza, o sea que tampoco. Y con Pepe Solano no tengo relación así de ese tipo, porque bueno, somos personas también de edades distintas, no la hemos tenido esa oportunidad, pero estoy seguro que si me tomo una cerveza con él la disfrutamos los dos, seguro que tenemos una buena conversación, seguro que hablamos de política y que hablamos de cosas que estaremos de acuerdo y otras que no. Y el candidato del PP, pues Juan Antonio, no he tomado una cerveza nunca con él, pero estoy seguro que si me la tomo igual, vamos a discutir, pero a discutir de lo que a mí por lo menos me gusta, porque a mí, ya digo, yo tengo vocación política y por eso me dedico a esto, ¿no? Entonces, hablar de algo de esto a mí me satisface y no necesariamente tengo que hablar con alguien que piense igual que yo. Al contrario, si piensa igual que yo, seguramente va a acabar dándome la razón, porque además yo soy el alcalde, me va a dar la razón, con lo cual me voy a sentir va a ser poco gratificante, ¿no? Pero conversar con cualquiera de ellos. La candidata de Vox no la conozco absolutamente de nada. No sé si ella querría tomarse una cerveza conmigo, pero si ella quiere, yo me la tomo también. Bueno, hablando de esa pasión por la política, ¿hay algún representante a nivel general, comulgue o no con tu ideología, que lo tomes como ejemplo? Bueno, yo era felipista. Yo era felipista porque, claro, el gran referente de la política y bueno, de los grandes políticos que ha habido en España en la época transición y la democrática hasta ahora, pues él es yo creo que el gran hacedor de la transformación, de la consolidación de la democracia. Hablamos mucho de Adolfo Suárez y tal. De niño mi referente era Adolfo Suárez. De niño era Adolfo Suárez el político que a mí más me gustaba. Luego ya, cuando en el 82 Felipe González toma protagonismo y los primeros gobiernos de Felipe González empiezan a transformar este país, pues claro, eran mi referente porque realmente eran las políticas socialdemócratas las que estaban haciendo avanzar España y cambiar, ¿no? Y además tú lo veías en mi padre, mi madre, mis mayores, y veías la diferencia y cómo ellos estaban viviendo con ilusión todo ese cambio que estaba produciendo Felipe González. Después, bueno, hoy ya no soy felipista, entre otras cosas porque el Felipe González de hoy ya no es el Felipe González de antes, ¿no? Y tampoco uno va a vivir en los recuerdos. Al final, mi gran referente político se llama Pepe Toaja, que es mi padre, que es el mejor político que ha habido en España, sin ejercer la política y sin haber estado nunca en primera línea de batalla. Entre otras cosas porque tiene claras sus ideas, es socialista, es socialdemócrata, porque no es socialista en el sentido clásico. Es que el otro día en una de las carrozas de
de la romería, paré a hablar con un grupo de chavales y uno me preguntaba y decía, pero al final Pedro Sánchez no hace política socialista, porque ¿dónde está el marxismo? Y yo decía, no, es que nosotros no somos un partido marxista, el PSOE desde el 79 dejó de ser un partido marxista, es un partido socialdemócrata, ¿no? Pero al final este es mi gran referente político, Pepe Toaja, que es mi padre. Bueno, es bonito eso también, que te le tenga ese recuerdo a los padres, ¿no? Con el que más peleo, por cierto, de política, porque no hay ratito que no pase con él y que esté ahí dándome su machacaero. ¿Qué es lo más duro que has vivido dentro de la política, de la gestión, de ser representante del pueblo de Las Cabezas? Bueno, hay dos cosas. Una, como alcalde, el momento de la mayor tragedia que yo al menos conozco que ya hemos sufrido en Las Cabezas, que fue cuando fallecieron estos cinco personas en accidentes de tráfico viniendo del trabajo. Morir en el Tajo, trabajando, o yendo o viniendo, que es lo mismo, ir y venir forma parte del trabajo. Yo creo que es lo más triste, seguro, ¿no? Porque es que al final el chaval que se mata en un accidente de tráfico, que viene de una fiesta, pues bueno, pues venía de una fiesta, estaba pasándolo bien, estaba haciendo algo que... Pero morir en el trabajo, que es algo que hacemos porque lo necesitamos para sustentar a nuestra familia, es muy triste, ¿no? Y luego que eran todos jóvenes, algunos con hijos muy jóvenes, muy niños, y dejaban niños, y un chaval con 18 años, creo que tenía 18 años, o sea, que estaba en su primer trabajo, o sea, una auténtica tragedia que yo lo pasé de fatal, fue aquello muy, muy duro. Y luego en lo personal, pues bueno, al final lo personal, el coste que tiene dedicarte en cuerpo y alma al ejercicio de la política y sobre todo en la tarea de gobierno, eso tiene un coste personal que cuando dicen mucho, los sueldos, tal, no hay sueldo que pague el quitarle tu tiempo a tu hijo. Porque es algo que además tú nunca le vas a poder devolver a tu hijo. Y por ejemplo, mi hijo el mayor ha sufrido eso, el segundo también. Ahora estoy procurando que con las dos niñas esto no me pase, ¿no? Pero el mayor coste y lo más duro de la política es saber que tú le estás fallando a tus hijos para intentar responderle al resto de los niños, ¿no? Esto es una contradicción que nos lo hace duro, aunque bueno, la gente quizás se crea que no, que esto es un chollo, una bicoca. Yo creo que la gente sabe que el ejercicio de la política no es un chollo, porque si no todo el mundo querría estar en la política y yo creo que cada vez cuesta más trabajo encontrar gente para hacer una candidatura. Yo al menos no he tenido ese problema, pero sé que a algunos le ha costado trabajo hacer una candidatura, ¿no? ¿Por qué? Porque no es fácil encontrar gente con vocación política y que con la valentía suficiente para dar el paso y ponerse también ahí, ¿no? Esto es difícil y es duro. Por supuesto que sí, estamos en la Casa Valcárcel, en este museo que acabamos de entrar, vemos un skyline de Las Cabezas. Te pregunto, Francisco, ¿cómo definirías Las Cabezas de San Juan y sobre todo a su gente? Mira, yo siempre digo, Las Cabezas es un buen pueblo, somos un buen pueblo, porque no tenemos, no hay nada que nos defina, nada negativo me refiero a nada dañino que nos defina, que sea un rasgo característico de los cabeceños. Los cabeceños somos buena gente, los cabeceños como trabajadores, donde quiera que van, sea en la hostelería, cuando se van a la costa, sea en la construcción, en el Pladur, las cuadrillas cuando se han ido también antes se iba a la remolacha a Valladolid, hoy todavía hay gente que va a la vendimia a Francia, cuando se ha ido a trabajar fuera, los cabeceños siempre han sido de lo mejor que había y siempre han dejado esa buena huella, ¿no? De gente trabajadora. A día de hoy que hay muchos cabeceños, muchos jóvenes que trabajan en empresas de construcción, pequeñitas, empresas de Pladur y que trabajan por toda España, incluso fuera de España, son empresas apreciadas y son empresas valoradas porque llevan a un personal que es muy cumplidor, muy trabajador y que no da problemas en ningún sitio, ¿no? Y esa quizás es una característica nuestra muy buena, que tiene también una cara negativa, el ser un gente, pues yo creo que trabajadora y tranquila, pero esa tranquilidad, que es bueno en sí, no somos gente complicada, no somos gente agresiva, no, bueno, pues también eso tiene su lado negativo y es que quizás nos falta ser un poquito más emprendedores, ser un poquito más y sobre todo tener más conciencia de cabeceño, más conciencia de pueblo, querernos más. Lo digo muchas veces, lo he dicho muchas veces, tenemos que acostumbrarnos a querer más a nuestro pueblo, tenemos que aquí hay cosas que arreglar, cosas que mejorar, por supuesto, cosas que nos pueden dar coraje como somos, pero primero tenemos que aprender a apreciar las cosas buenas que tenemos. Si no eres capaz de ver las cosas buenas que hay en ti y solo te centras en las cosas malas que hay en ti, tú mismo te conviertes en una mala persona y por tanto como pueblo nos convertimos en un mal pueblo, ¿no? Por eso me da tanto coraje algunas veces ver a alguna gente en las redes sociales criticando todo o basta que en un pueblo de al lado publiquen alguna cosita bonita, alguna cosita buena y te la ponen como un ejemplo y a lo mejor aquí ha habido esto mismo 10 veces mejor.
porque aquí en Las Cabezas a día de hoy hay cosas que son mejores que en los pueblos de alrededor y en pueblos mucho más grandes que el nuestro. ¿Por qué? Porque realmente somos un pueblo con potencial. Nos falta, que es lo que estamos, cultivar ese espíritu emprendedor, primero el amor propio y el espíritu emprendedor para que seamos capaces de aprovechar y de generar oportunidades, ¿no? Esto que dicen algunos, hay que traer industria, como si tú pudieras coger un camión, vas a un almacén y te trae 3 industrias, ¿no? para tu pueblo. Vienen, son empresas privadas, iniciativas privadas, y esas van donde les interesa, ¿no? ¿Y qué buscan la empresa y la industria? Busca ver que hay espíritu emprendedor. Aquí hay buenos trabajadores, como te decía, pero falta ver también eso. Ahí quizá tenemos que mejorar un poquito en el espíritu emprendedor de los cabeceños. ¿Y cómo te definirías a ti como persona? Pues yo la verdad que soy un tío bastante normal. Creo que no sé, no me considero especialmente brillante en nada, pero creo que soy medianamente bueno en muchas cosas. Medianamente bueno en muchas cosas, ¿no? Pero nada, por eso digo que bastante normal, ¿no? Soy trabajador, yo soy trabajador, a mí no me cansa echar horas. El otro día me vio gente salir del ayuntamiento, coincidía, yo salía, era a las 2:30 de la madrugada, estaba escribiendo, es un sitio donde ya a esa hora puedes escribir con tranquilidad, durante el día es imposible escribir, y estaba escribiendo cosas y coincidí con gente que pasaba por la puerta y me miraron raro. Bueno, pues sí, que no salgo de aquí ahora mismo haciendo nada raro, salgo trabajando, ¿no? Entonces soy trabajador y creo que tengo un sentido común que bastante desarrollado, soy práctico y sobre todo lo que me gusta es ser positivo y ser útil. A mí me agrada y me satisface saber que lo que estoy haciendo es útil para gente, ¿no? Eso a mí me hace sentirme bien, quizá por eso esa es la esencia para tener vocación de servicio público, ¿no? Así que soy así, una persona muy normal, sin ningún tipo de manía extraña y que me gusta ser útil y que creo que estoy siendo útil a mi pueblo. Bueno, vamos a ponernos ya para finalizar la entrevista en un ejercicio de imaginación. Nos ponemos en la noche del 28 de mayo, el día de las elecciones. ¿Cómo te imaginas esa noche y el futuro también del próximo 28 de mayo, bueno, el día de las elecciones? Esa noche, como ya la he vivido 5 veces, exactamente, 5 veces, la primera vez que la viví fue un poquito amarga porque quedamos, recuerdo, 7 concejales nosotros, 7 Izquierda Unida, y en la misma noche supimos que el PA, que tenía 2 concejales, había decidido que iba a darle la continuidad en el gobierno a Izquierda Unida, pues fue un poquito muy agridulce. Las demás han sido noches electorales bastante agradables porque todas las hemos sacado con el apoyo mayoritario de los cabeceños, que eso es muy satisfactorio desde luego. Pero la de este 28 de mayo, bueno, pues estoy tranquilo en que sé que me estoy presentando en un momento en el que hemos hecho una cantidad de trabajo y trabajo que hay en marcha, hemos podido ver, hemos estado hoy, como te decía, en el número 20 de la avenida Miguel Hernández, y la avenida Miguel Hernández pues está ya patas arriba empezando la obra, ¿no? Y ahí vamos a hacer una buena obra. Y hay muchas obras en marcha y mucho trabajo que hemos hecho y muchas cosas que hemos terminado, muchísimo trabajo, creo yo, que eso es la mejor carta de presentación de un candidato que ya es alcalde, es poder presentar una hoja de servicio, ¿no? Trabajo hecho y objetivos cumplidos. Y eso está ahí. Y por lo demás, muy tranquilo. Yo estoy muy tranquilo y concienciado de que la gente tiene la capacidad de decidir el día 28 por la noche, por la tarde, y lo que salga, pues yo lo voy a aceptar con total normalidad. Yo espero tener el apoyo mayoritario de la gente de nuevo, porque creo que Las Cabezas está en un proceso que no debemos parar. Yo creo que no debemos parar. Viene un tiempo ahora muy interesante, hemos vivido 2 crisis, yo como alcalde he vivido 2 crisis, es que yo me he pasado mi vida de alcalde gestionando crisis. Eso me ha dado una perspectiva muy importante y una capacidad de tomar decisiones, ¿no? Y de saber por dónde hay que llevar los servicios públicos y por dónde hay que llevar Las Cabezas. Y yo creo que vienen unos años muy buenos. Van a venir unos años que nos van a dar Las Cabezas nuevas oportunidades y hace falta que Las Cabezas sigan la senda que va para poder aprovechar esas oportunidades. Bueno, pues Francisco Toaja, candidato a la alcaldía por el Partido Socialista, de nuevo muchísimas gracias por aceptar esta entrevista, por dialogar, conversar y disfrutar de esta conversación con nosotros en esta mañana. Simplemente ya la última pregunta con la que nos despedimos. ¿Cómo serían los próximos 4 años de Las Cabezas, el futuro de nuestro municipio, si sigue gobernando el Partido Socialista? Mira, los próximos 4 años van a tener 2 partes. Van a tener los 2 primeros años que probablemente sigan suspendidas las reglas fiscales, con lo cual
podemos seguir con el nivel de inversión que hemos tenido estos 2 últimos años, y tenemos además nosotros proyectos no proyectos en mente, no ideas, sino hechos ya, proyectos que están en el ayuntamiento, que son proyectos que van a empezar la obra muy pronto, y otros que empezarán en cuanto podamos tener el dinero. Pero vamos a tener unos 2 primeros años en los que la actividad inversora va a seguir de una manera importante, donde yo tengo un reto muy importante, si sigo siendo alcalde, que es, ya hemos conseguido algo muy importante para Las Cabezas, que es que el Ministerio de Transporte, la ministra, ya ha anunciado, y me consta, esta misma mañana he hablado con el director general de demarcación de carretera de Andalucía Occidental, y me ha confirmado que está en trámite la licitación de los 2 proyectos, porque se dividen 2 proyectos, del tercer carril de la AP4 desde la C40 hasta el cruce con la Nacional Cuarta, es el primer tramo, son muy poquitos kilómetros, y luego un gran tramo que es desde Dos Hermanas prácticamente hasta Las Cabezas, el tercer carril. Esos 2 proyectos ya están licitados. Ahí dentro va la remodelación del enlace de Las Cabezas, de los 2, porque lo que van a hacer es unir el enlace actual de Las Cabezas con entrada y salida también en el área del Fantasma. O sea, toda esa zona va a ser una zona conurbada y de enlace continuado, ¿no? 2 enlaces en uno. Eso ya está en marcha, pero ahí hay que seguir, porque yo sé lo que pasa en los gobiernos a nivel nacional también, que luego hay que poner, ahora ya está la fase de que hay que poner dinero luego para la obra, cuando estén los proyectos, para la obra, así que eso es un reto importantísimo. Eso, y conseguir que la Junta de Andalucía desarrolle y desdoble la A471, la carretera que va desde la Venta del Pan hasta Sanlúcar de Barrameda. Esa carretera tiene que estar también desdoblada, ese es nuestro futuro. Y eso es un empeño en el que yo voy a tener que echar muchísimo tiempo, pero estoy seguro que estoy capacitado, y en el momento político adecuado, además, de madurez política y madurez personal, y de, digamos, peso específico, entre comillas, dentro de mi partido, para que podamos utilizar todos esos recursos para que sirva para Las Cabezas, ¿no? Así que, y mucho trabajo, lo que venimos haciendo, y mucha cultura. Estamos en el museo, por fin, de la Casa Valcárcel. Pues mucha cultura, que eso es una seña de identidad de mi labor de gobierno, desde luego, muchísima cultura, aunque alguno diga que ponemos mucho dinero, más dinero habría que poner en cultura. Si más dinero en cultura significa más garantía de progreso para un pueblo, eso está claro. Quien critique eso es que no sabe de lo que está hablando, y sobre todo no está capacitado para dirigir un pueblo. Esa va a ser la tarea de estos 4 años si me toca, y si no me toca, me pondré a hacer alguna otra cosa útil también para mí, para mi familia y para mi pueblo.